Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra en recibir a la doctora Rufina Pearson en sus programas académicos. Especialista en psicopedagogía, problemas de aprendizaje y evaluación bilingüe, cuenta con una amplia trayectoria en investigación, diagnóstico e intervención en dificultades lectoras en niños y adolescentes. Es licenciada y doctora en psicopedagogía por la Universidad Católica Argentina, con una tesis enfocada en bilingüismo y dislexia. Además, posee un Master of Arts in Special Education por la University of British Columbia, Canadá. Su labor se ha centrado en la evaluación e intervención de trastornos del aprendizaje, así como en el desarrollo de habilidades lectoras y cognitivas. Actualmente, coordina el grupo GEL Aprendizaje y ha desarrollado herramientas como el YELMAT-K y el Kit de Entrenamiento en Conciencia Fonológica. Ha formado parte del equipo de investigación de la doctora Linda Siegel en la University of British Columbia y es autora de los libros Dislexia, una forma diferente de leer y Una forma diferente de leer, publicados por PAI2. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y su trayectoria garantiza un espacio de aprendizaje e innovación que beneficiará a docentes, investigadores y profesionales de la educación en la región. Bueno, nuevamente, no sé si es la misma gente que me escuchó antes o son otros diferentes. Es otro foro, ajá. Es otro foro, excelente. Bien, entonces, como bien dice la primer filmina, esta presentación va a ser sobre el tratamiento de la dislexia con intervenciones con evidencia científica, para lo cual a mí me gusta siempre empezar entendiendo qué es la dislexia y esta definición que es la adoptada por la Asociación Internacional de la Dislexia ya en el año 2002, reúne todo lo que es el bagaje y las distintas maneras que se ha ido llamando a esta dificultad, los distintos criterios diagnósticos y cómo ha de ser diagnosticada y tratada hoy en día. Es una definición muy rica que me gusta desmenuzarla un poquito. Entonces, voy a empezar eh, sacándole jugo a la definición. Es un trastorno de aprendizaje específico, la dislexia, de origen neurobiológico, y acá está hablando de que es una condición de orden hereditario y que eh, tiene su base en unas conexiones neurobiológicas diversas en relación a personas que no tienen dislexia, que leen o al lector típico, ¿verdad? Y dice, está caracterizado por dificultades, y acá nos dice cuál es el criterio específico, ¿sí? Dificultades en la precisión y o fluidez en el reconocimiento de palabras. Nos está informando que alguien que tiene dislexia va a cometer errores a la hora de leer y no va a poder leer con la fluidez esperada para su edad o grado escolar, ¿no? Y esto se va a ver tanto con una evaluación, por ejemplo, de un listado de palabras como de texto, ¿sí? Ahora también dice, y por falta de habilidad en el deletreo refiere en inglés, sería spelling, y tiene una connotación distinta en inglés que en español. El spelling en inglés refiere tanto a la posibilidad de deletrear las palabras como de hacer una adecuada correspondencia ortográfica a la hora de escribirla. Entonces está mostrando que las personas con dislexia les va a costar una tarea como deletrear y también escribir con precisión ortográfica. Dice, y falta de habilidad en la decodificación. ¿Qué es decodificar? Es dificultad para poder leer palabras difíciles atendiendo a sus mínimas estructuras, que son las sílabas, mínimas no de sentido, que son las sílabas, ¿no? Cuando uno tiene dificultad frente a una palabra, lo que hace es lentificarse y la decodifica por sílabas. Y esto es un área de dificultad en las personas con dislexia y le va a costar enfrentarse a palabras complejas en su estructura escrita o que desconoce. Esto se evalúa entonces mediante, por ejemplo, tareas como la lectura de pseudopalabras. También voy a tener que poder evaluar para diagnosticarla una prueba de letreo, de ortografía y de lectura precisa o fluida de palabras y de texto, ¿sí? Entonces, esta es el área de dificultad y esta es el área que yo voy a tener que abordar en una intervención, ¿sí? Voy a tener que abordar estrategias para poder leer con precisión y fluidez. Voy a tener que abordar la capacidad de deletrear,
y la decodificación, ¿sí? Estrategias para poder decodificar aquellas palabras que me resultan difíciles o desconocidas. Y agrega la definición, dice la causa. Estas dificultades son el resultado de un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Entonces me está informando que esta falta de activación que hay a nivel cerebral en el área de lectura fluida, que es la que te permite leer preciso y fluido, que es en la zona posterior del cerebro, se debe a un déficit fonológico, ¿sí? Por lo tanto, una buena intervención, más allá de desarrollar estrategias lectoras, también va a tener que apuntar a trabajar en el área de déficit, ¿sí? A trabajar en las habilidades fonológicas. Luego dice, esto es generalmente inesperado en relación con otras habilidades cognitivas, entonces a la hora de hacer el diagnóstico específico me voy a encontrar con que esta dificultad no va a ser explicable por la capacidad cognitiva, son chicos y adolescentes y adultos con adecuado nivel intelectual y habiendo recibido instrucción efectiva del docente, porque a la lectura y la escritura, igual que las matemáticas, se requiere que se enseñe de manera explícita, esto lo dice también el DSM-5. Entonces es importante poder determinar si, bueno, fue expuesto a adecuada enseñanza. Esta determinación de adecuada enseñanza no va a requerir esperar un periodo de 2 años para saber si se atrasa lo suficiente, como se decía antes, sino yo me tengo que asegurar que recibió instrucción. ¿De cuánto estamos hablando? Si yo tengo la duda de si no tuvo buena instrucción, el manual diagnóstico dice que haya sido expuesto al menos por un periodo de 6 meses, ¿sí? Entonces, si yo tengo alguna duda acerca de que recibió o no instrucción efectiva del docente, una manera de determinar eso es darle instrucción y confirmar el diagnóstico en el caso de que yo tenga alguna duda, como fue la situación de pandemia que teníamos dudas acerca de la enseñanza. Dice, consecuencias secundarias pueden ser problemas en la comprensión lectora. Entonces, yo voy a tener que evaluar si esto está comprometido o no en mi paciente con dislexia y si está comprometido, más allá de que la comprensión se deba a una mala decodificación, que es lo que yo voy a abordar primeramente, voy a tener que abordar algunas estrategias también en la intervención de comprensión lectora. Y dice, esto reduce la experiencia del niño con la lectura, hecho que impide o puede impedir el incremento de vocabulario. Por lo tanto, yo también voy a tener que fomentar experiencias de lectura para que no se detenga esta ampliación del vocabulario, como también enseñarle otros recursos, como puede ser ver videos o hacer muchas experiencias de intercambio oral que sean otra fuente de incremento del vocabulario. Y dice, y esto también puede afectar el desarrollo de las redes semánticas que son el sustento del conocimiento, y acá está hablando de habilidades para procesar información escrita, que un poquito se traduce en lo que es poder leer para estudiar, para aprender. Entonces, sí voy a tener que trabajar, y esto va a depender un poco de la edad del paciente. Voy a tener que enseñarle recursos para procesar información escrita, como puede ser subrayar, resumir, hacer un cuadro, cómo hacer para memorizarlo, apoyándome en mis áreas más de fortaleza cuando hay una dislexia, como puede ser la memoria visual, el uso del color, etcétera. Ven cómo la definición me dice desde cómo diagnosticarlo hasta qué tengo que hacer en el tratamiento. Pero veamos qué dicen la evidencia en estudios de neuroimagen, las investigaciones. Esta evidencia dice que el tratamiento específico y basado en evidencia puede activar zonas que inicialmente están hipoactivas en un cerebro de una persona con dislexia. También dice que si el tratamiento se produce en forma temprana, y esto es antes del 3er grado, va a tener más éxito la naturalización de las estrategias, porque el paciente no va a haber adquirido vicios a la hora de leer de manera incorrecta o como pudo, ¿no? También el tratamiento temprano va a sortear problemas que se van a ir acumulando si no se aborda de manera temprana, como son, por ejemplo, eh, problemas, bueno, falta de vocabulario, una escritura escueta o dificultades a la hora de expresarse por escrito, en la redacción, en la ortografía, etcétera. Bien, dijimos recién que el tratamiento va a poder activar zonas que están inicialmente hipoactivas. ¿Y esto a qué se refiere? El cerebro de una persona típica, cuando aprende a leer, se activan 3 zonas principales en el hemisferio izquierdo, que es donde se asienta el lenguaje, que van a hacer posible que la persona lea. Inicialmente se activa el procesador fonológico, que, como funciona bien, hace asociaciones para lo que es
almacenar rápidamente las correspondencias del fonema con el grafema, que se va a ir guardando en todo lo que sería la zona de la caja de letras occipitotemporal, y también se va a activar la asociación rápida a la secuencia de sonidos que muestra la palabra que está escrita y a su significado. Ahora, una persona que lee fluida, un lector típico, va a utilizar primariamente la zona posterior del cerebro, que es la encargada de la lectura fluida, y solamente va a usar la zona fonológica para leer palabras difíciles o novedosas. ¿Qué pasa en el cerebro de alguien con dislexia? En el cerebro de alguien con dislexia hay un déficit en la primer zona, en el inicio de este proceso de transformación cerebral que es aprender a leer. Hay un déficit y hay una hipoactivación, poca activación de las zonas encargadas de lo que sería la lectura fluida, el poder evocar rápidamente frente a la palabra escrita, el léxico, la secuencia sonora de letras y acceder rápido al significado, ¿sí? Entonces, la evidencia dice que el tratamiento va a permitir activar esto. Entonces, nuestro tratamiento va a apuntar a activar estas zonas que están hipoactivas y a fortalecer el área de déficit. ¿Qué nos muestran los estudios de neuroimagen? ¿No? Que el lector típico entonces activa estas 3 áreas del hemisferio izquierdo, mientras que alguien con dislexia del izquierdo solo activa la zona fonológica de manera deficiente, o sea que lee con errores, y sí empieza a activar zonas del hemisferio derecho para intentar compensar lo que no está funcionando de manera correcta en el hemisferio izquierdo. Entonces va a poner todo su área frontal del cerebro a tratar de decodificar, y esto le va a traer una gran fatiga cognitiva, y va a activar la zona posterior del derecho, que es una zona que, bueno, no voy a explicar toda la transformación que ocurre con dislexia en el cerebro, pero bueno, que procesa más que nada como fotografía a los objetos, a las caras, ¿no? y a las palabras. Entonces va a tender a adivinar mucho a la hora de leer y con alta comisión de errores. Ahora, la evidencia muestra que luego de la intervención sí es posible hacer que se activen estas zonas posteriores del izquierdo, que ahí no hay déficit, pero hay hipoactivación, ¿sí? Entonces, con tratamiento específico, esto se puede activar. Lo que va a persistir a lo largo de la vida en una persona con dislexia es la lectura de palabras difíciles, porque tiene un déficit en el área fonológica, ¿ok? Entonces, hacia ahí vamos con la intervención. Entonces dijimos que nuestro objetivo es activar el área léxica de lectura fluida y fortalecer el área fonológica, ¿sí? Em, bien, vamos a brevemente a ver cómo lee alguien con dislexia. Vamos a ver que alguien con dislexia va a tener lentitud a la hora de leer y va a cometer errores específicos. A veces pasa que en contexto leen bastante bien porque el sentido les va ayudando como a adivinar con todo el hemisferio derecho, pero igual se van a ver estos errores específicos. El conductor del camión es un hombre alto, con el pelo ruido. ¿Ven? Ruido. Y es rubio. Sus Cambió la B ojos por la D, dio son tan de vuelta al azules lugar de las como el letras. cielo, pero sus manos están siempre sucias porque Si la se vea, mancha con la grasa del camión. Aunque cada día se lava con alcohol. ¿ven? Ahí hay confusiones en lo que es la asignación de las correspondencias grafema-fonema, le cuesta recordarlas. Bueno, no voy a pasar todo esto. Este es un chico que ya hizo un tiempo de intervención, por eso ven que respira en los puntos, o sea, tiene algunas conductas adquiridas, pero sigue notándose su dislexia frente a algunas palabras, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué métodos no funcionan para el tratamiento? Hacerles leer y recordar palabras como flashcards para que las memoricen, eso no sirve. Cambiarle y poner unos lentes con vidrios de otro color, como rojo, azul, se pensó en un momento que eso los podía ayudar. Efecto placebo, hace como que le pongan más atención, pero finalmente no genera la activación de las zonas hipoactivas, ¿sí? Lectura repetida. Hacerle leer varias veces el mismo texto, lo único que produce es que ese texto lo lea bien,
pero no se trasladan a otros textos, ¿sí? Entonces, y lo que es más importante es que en estudios de neuroimagen no se ve que active las zonas hipoactivas, que es lo que estábamos necesitando. Básicamente, si nosotros no trabajamos el área de déficit, que es el área fonológica, y si no trabajamos lo que es estrategias de lectura, no van a salir adelante. Lo dice claramente Kilpatrick en su libro, donde hace toda una revisión acerca de los programas que existen en el tratamiento de las dificultades lectoras, y dice, los programas que mostraron funcionamiento y que lo comprobaron estadísticamente son aquellos que tienen entrenamiento en habilidades fonológicas de alta complejidad, como deletrear y componer palabras. Em, Refuerzo de habilidades para decodificar estas palabras difíciles, como que es poder leerlas por sílabas y poder hacer actividades de manipular fonemas, como cambiar un fonema por otro y ver qué palabra queda. Y trabajar con textos, enseñándole estrategias para poder leerlo, como puede ser frenar en los puntos. Ya vamos a ver algunas estrategias que están demostradas que funcionan. Esto es lo que funciona. Ahora, más allá de que eso sea lo que funciona, existen un montón de programas que apuntan a distintas cosas. Por ejemplo, hay programas que los hacen leer cada vez más rápido, ¿no? A ver si pueden leer más rápido. Se llama lectura acelerada. Entonces, hay programas que tienen parte de actividades que apuntan a lectura acelerada. Hay programas que también tienen esto que les dije, lectura repetida, habilidad fonológica, estrategia de lectura en contexto. Sabemos que la lectura acelerada los pone muy nerviosos, pero ahí en una etapa del proceso lector, de la intervención, a veces hay que irles midiendo palabras por minuto, pero no generar ansiedad, ¿no? A ver, hay chicos que se frustran mucho y eso nos lleva a tratar de leer más rápido, no genera activación, ¿sí? Pero a veces, bueno, uno lo usa. O lo mismo que la lectura repetida, ya está demostrado que no funciona. Pero ¿para qué sí funciona? Para trabajar la motivación en ellos de que están leyendo mejor. Entonces, a veces utilizás la lectura repetida para que se motive más o le das textos más sencillos, ¿no? Pero lo que funciona son habilidades fonológicas, estrategias de lectura y leer textos con esas estrategias de lectura. Hay programas, no hay tantos programas en español, pero bueno, hay programas que tienen evidencia. ¿Qué quiere decir? Que se hizo una investigación con disléxicos y que demostró que funciona. Luego hay programas que no se hizo ninguna investigación, pero hacen lo que la evidencia dice que hay que hacer. Se llaman programas basados en evidencia y esos generalmente funcionan, aunque no está medido tanto el rango de eficacia que tiene. Y luego hay un montón de cosas andando vueltas por ahí que no tienen nada de evidencia, ni están basadas en evidencia. ¿Cuáles son los que conocemos así a grandes rasgos que tienen evidencia? Por ejemplo, Paquita Serrano, Silvia De Fior y colaboradores desarrollaron un programa que se llama Galexia, que es un software que mostró cierta mejora y está bastante basado en lectura acelerada, lectura repetida y un poco de lo que sería habilidad fonológica. Entonces, cierta mejora genera. Después, Juan Jiménez tiene otro programa que se llama Tradislexia, que demostró en varias investigaciones que funciona, pero no es de fácil acceso comercial. Después sé que, bueno, Juan Luque también tiene otro que, bueno, acá no lo tengo, pero que entiendo que él lo iba a mostrar en otro foro. Y nosotros en Argentina desarrollamos el programa GEL, ya por el año 2005 se publicó, que hoy ya se llama GEL Interactivo, que en eso yo me voy a basar para mostrarles qué es lo que hacemos acá desde Argentina. Este programa es un programa que tiene 8 niveles de complejidad de palabras. En el nivel 1 están las palabras con estructura consonante-vocal, en el nivel 2 consonante-vocal-consonante, luego consonante-consonante-vocal y así sucesivamente. Y el paciente lo vas exponiendo a distintas tareas, tanto de habilidad fonológica como de estrategias de lectura, en un nivel. Cuando lo pasa vas al otro nivel, cuando lo pasa vas al otro nivel, y además de manera simultánea se trabaja lo que es estrategias de lectura, no solo a nivel palabras, sino a nivel oración y texto. Es una valijita que viene con material manipulable para hacer juegos de habilidad fonológica y además cuenta con un software donde se hacen las actividades que tienen que ver con las estrategias de lectura. Bien. ¿Qué evidencia tiene el programa GEL Interactivo? Bueno, acá tenemos una investigación que hicimos en un grupo de casi 100 niños, donde
comparamos la eficacia del programa en niños que tenían dislexia pura, dislexia ADD y dislexia y retraso en la aparición del lenguaje, ¿sí? Y lo que vimos es que, bueno, a todos les hicimos por casi 2 años, 75 sesiones, el programa GEL, y lo que vimos, ¿qué vimos? Que los que empezaron el tratamiento antes de tercer grado tuvieron mayor eficacia que los que empezaron el tratamiento después del tercer grado. Eso fue una variable. Y lo otro que vimos es que los que tenían dislexia pura tenían una curva de mejora mucho más pronunciada que los que tenían dislexia y una comorbilidad como ADD, y la comorbilidad con algo de lenguaje ralentizó muchísimo la mejora, y en el fin del tratamiento quedaron a un nivel más bajo que los otros dos grupos. También se observó que la comorbilidad con algún trastorno del lenguaje coincide con pruebas RAN de velocidad de nominación con dificultad. Entonces, ¿qué podemos entender? Que si bien yo aplico un programa que tiene evidencia científica, la respuesta... ay, esperen que no sé. ¿Me están escuchando? Bien. Sí, ¿Me doctora. escuchan? Sí, Sí, así doctora. es. Hola. ¿Me están Sí, escuchando? A sí. ver. Sí, se Ah, escucha perfecto. ok, pero porque se me apareció algo del volumen que no. Bien. Entonces, por más que yo aplique un programa con evidencia científica, voy a tener que tener en cuenta a la hora de ver cómo responde a la intervención si el paciente tiene una comorbilidad o no, porque eso va a inclinar la respuesta a una respuesta más rápida o más lenta, ¿no? Entonces, la comorbilidad es uno de los factores, la edad en la que inicia es otro factor también en la eficacia de la intervención, y a veces también incide el nivel cognitivo. Un chico con mayor nivel cognitivo a veces es más ágil en lo que es la incorporación de las estrategias, ¿no? Y bueno, como les dije, las comorbilidades que pueden ser diversas, no solamente que las que describí, sino puede ser que tengan dislexia, discalculia, dislexia y otras cosas también, o disgrafía. eh, por ahí va a responder bien a la parte de lectura, pero el tratamiento también va a tener que hacer un lugarcito a trabajar el otro trastorno, ¿no? Bien. Este es un caso, bueno, el caso del ejemplo que están viendo, el chiquito que vieron antes, que tenía buen nivel intelectual, pero muy baja fluidez lectora, ¿sí? Con buena escritura y dificultades atencionales. Este es otro caso, por ejemplo, Joaquín, que también muy buen nivel intelectual, eh, memoria comprometida. Esto es bastante frecuente, que esté comprometida la memoria y que por ello se comprometan también algunas habilidades de matemática. Eh, bien, bueno, esto lo voy a pasar porque esta es la evolución de él cuando era chiquito. Em, bien, y entonces yo dije que la evolución en la intervención, cuando es detectado antes de tercer grado, la evolución es más, más rápida a que si es detectado después de tercer grado, el nivel que logra es menor, ¿sí? Bien, una vez que tenemos hecho el diagnóstico, que fue un poco lo que hablamos en el foro anterior, yo tengo que planificar la intervención. Es importante que la intervención que sea planificada, que yo tenga una meta, que tenga bien claros los objetivos de la intervención en el corto plazo, y esos objetivos después yo los puedo cambiar. Que yo para cada objetivo piense alguna estrategia que le voy a dar al paciente para que compense. Y esa estrategia va a apuntar a su cognición. Como tiene buen nivel intelectual, yo le voy a dar desde el razonamiento que aplique una estrategia que va a ayudarlo a compensar el área de déficit. La intervención tiene que ser sistemática, ¿sí? Yo tengo que hacer lo mismo, o un programa donde yo voy aumentando la complejidad, tiene que ser frecuente, yo tengo que generar un cambio en el cerebro. Al principio empecé con que tenemos que activar una zona hipoactiva. Para que un cambio neurobiológico ocurra, tiene que ser frecuente, ¿sí? Entonces es muy importante que mínimo 2 veces por semana, que sea explícito, que es contrario a implícito. Yo no le voy a hacer que mi paciente deduzca estrategias, se las voy a decir. Tengo que ser flexible y estar atento a su emocionalidad, a sus intereses, y a veces acomodar algunas cosas en torno a su individualidad. No lo voy a someter como un autómata a un programa con evidencia sin tener en cuenta sus intereses. Eso también lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Porque yo estoy
haciendo una intervención dentro de un vínculo donde yo también le tengo que mirar en toda su complejidad y dimensionalidad a ese paciente. Y muy importante, tengo que poder medir la evolución en el tratamiento para tomar decisiones de o cambiar la estrategia o ver si está respondiendo bien o mal a la intervención, para lo cual yo tengo que haber evaluado con pruebas estandarizadas al inicio. Así yo puedo después de un tiempo volver a evaluar y comprobar si responde a la intervención sí o no, cómo, y también para informarlo a sus padres. Bien, ¿cómo hago yo para seleccionar qué tengo que trabajar con este paciente? Y bueno, ya desde lo que, desde el diagnóstico me habré armado un perfil de fortalezas y debilidades y el tratamiento obviamente va a apuntar a las áreas de debilidad, pero bueno, yo tengo que tener en cuenta si tiene comorbilidad o no y tengo que seleccionar una serie de objetivos y otros los voy a tener que dejar un poco de lado porque no puedo trabajar todo al mismo tiempo y necesito intensidad, frecuencia y sistematicidad para que lo logre. Entonces, bueno, por eso tengo que tener un plan. Voy a empezar con estos objetivos. Cuando esto se logre, voy a cambiar este objetivo por este otro, ¿no? Entonces, me pongo el objetivo, pienso, ¿qué estrategia compensatoria le voy a dar para que pueda no depender de mí ni de la sesión em, para seguir reforzando su habilidad lectora, sino que la pueda trasladar al colegio, a su casa? Le voy a dar un apoyo visual para que se acuerde de esa estrategia y obviamente voy a hacer una actividad de manera repetida donde va a poner en juego el apoyo, la estrategia y de esa manera va a ir fortaleciendo el área de dificultad. Por ejemplo, si yo quiero trabajar la fluidez lectora, ¿no? Le voy a dar una estrategia, le digo, bueno, para leer y no confundirte tanto y no hacer tantos errores, vamos a dominar la respiración. Entonces, la estrategia es, tomo aire, leo por sí, la, vas y largo el aire que me queda. Esa es una estrategia bien verbal y que apunta a que él pueda hacer algo desde su cognición. Pero le voy a dar un apoyo para que se acuerde de hacer la estrategia y le digo que con un marcador marque el ritmo en la mesa. Ese es el apoyo que le voy a dar. Y luego sí, bueno, hago la actividad. Ese es un ejemplo. Una buena idea es pensar qué objetivos voy a trabajar, qué estrategias y apoyos le voy a dar como una sesión tipo, y yo hago esa sesión durante un periodo no menor a 3 meses y vuelvo a evaluar para saber si lo logró o no. Además, si yo estoy implementando un programa, que el programa tiene niveles, voy a ir pudiendo graduar la complejidad. Bien, este es un ejemplo, como les dije recién, de cómo puedo planificar la intervención. Y esto lo tengo que repetir hasta que lo logre y después lo cambio. Primero lo hace con apoyo, después le saco el apoyo y entonces pruebo una nueva estrategia. Bien. ¿Cómo entonces diagramo según la edad? Si me traen un niño con riesgo de dificultad lectora entre 3 y 6 años, voy a trabajar los predictores, ¿no? La habilidad lectora. Voy a trabajar la conciencia fonológica, reconocimiento de letras, escritura. Ahora, si me traen un escolar con diagnóstico de dislexia, o yo lo diagnostico entre los 6 y 12 años, entonces sí, voy a trabajar estrategias lectoras, como dije, habilidad fonológica. Voy a tener que trabajar la escritura porque va a estar afectada, por un lado, y por otro lado, porque trabajando la escritura se refuerza las áreas de la lectura. Como dije, puede estar afectada la comprensión, entonces voy a ir trabajando también algún objetivo de comprensión, como parafrasear, hacer preguntas al texto, etcétera. Y muchas veces, como suele estar comprometida la memoria verbal, voy a tener que abordar alguna noción de cómo se dicen los números o alguna estrategia de cómo recordar las combinaciones que suelen no recordarlas. Ahora, si me traen un niño más grande, como dije en la definición, va a tener que enfrentarse a procesar información y eso va a estar deficiente. Entonces, además de lo anterior, voy a tener que enseñarle técnicas de estudio. Bien, entonces, esto lo voy a pasar. El tratamiento que se propone y que les voy a proponer hoy tiene que ver con entender qué estrategia de lectura el paciente está necesitando, para lo cual yo tengo que tener bien presente en qué etapa de lectura se encuentra. Existen 3 etapas de la lectura. La lectura en cualquier lector típico, primero fonológica, luego es ortográfica y luego expresiva. La lectura tiene que ser enseñada para todos. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de un lector típico en la etapa fonológica? El lector típico en la etapa fonológica
tiene que leer y respirar en puntos y comas, silabea a la hora de leer y generalmente no entiende mucho cuando lee. Entonces, pero la hace bien, lee sin errores, ¿verdad? Y silabea, perfecto. Entonces eso es lo que yo tengo que enseñarle al disléxico cuando no hace una buena etapa fonológica, es decir, cuando lee y vacila, repite, cuando no frena en el punto, cuando cambia una letra por otra, porque está fonológico, pero no lee preciso, no sabe decodificar, decodificar es leer por sílabas, ¿sí? No sabe manejar el ritmo. Entonces, las estrategias de la etapa fonológica se las tengo que enseñar. La persona, el lector típico pasa luego a la etapa ortográfica, que es que empieza a guardar las formas de las palabras en el área de lectura fluida, que es la posterior, y empieza a asociar rápidamente la secuencia de letras con la secuencia fonológica, ¿sí? Y empieza a acceder más rápido al significado, ¿sí? Entonces ya no lee por sílabas, sino que ya lee por palabras o grupos de palabras, pero sigue con un tono monótono a la hora de leer. Y luego, si se le modela y se le dice cómo leer de manera expresiva, va a empezar a ponerle a eso entonación y va a poder comprender y decodificar de manera simultánea, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo que entender, mi paciente con dislexia, ¿en qué etapa está? Tengo que trabajar las estrategias que le corresponden para cada etapa. Entonces, generalmente, un lector inicial va a estar en la etapa fonológica, que es primer grado. El lector con dislexia se va a quedar entre la etapa fonológica y la ortográfica y de ahí no va a pasar. Es muy raro que encontremos a una persona con dislexia que lea de manera expresiva. O si lee con cierta expresividad va a tener mal afianzada la etapa fonológica. Un lector típico que está en la etapa ortográfica es el chico de segundo o tercer grado y un lector típico en cuarto ya está leyendo expresivamente, ¿sí? Al paciente con dislexia lo vamos a ir llevando de una etapa lectora hacia la otra hasta que logre leer con relativa fluidez. Y esto va a ocurrir en distintos momentos que los de sus pares en edad y grado escolar. Entonces, dijimos que en la etapa fonológica, un lector típico lee silabiante, no entiende lo que lea la primera vez, lo tiene que volver a leer y lee entre 30 a 50 palabras por minuto, pero no hace errores, mientras que la persona con dislexia lee más lento, alta comisión de errores, ¿sí? Y no entiende nada tampoco, pero bueno. El tema es que por ahí tiene 10 años y está leyendo de esta manera cuando el lector típico en la etapa fonológica es el de primer grado o mitad de segundo grado. Y la persona con dislexia que está en la etapa fonológica, puedes tener dos patrones. Un lector fonológico disléxico sin experiencia lectora, que es el que detectás con rapidez, que va a cometer errores de sustitución, de omisión o de inversión, pero no tiene ningún vicio, no adivina. ¿Ok? Mientras que el que tiene experiencia lectora es el que enganchaste de tercer grado para arriba, va a tender a adivinar porque está acostumbrado a activar la zona del hemisferio derecho que busca tratar de agilizar la lectura adivinando palabras por la primera sílaba. Entonces va a tener vicios lectores y va a haber que sacárselos. Bien, ¿qué hacemos con estos dos lectores disléxicos que están fonológicamente no consolidados? Bueno, lo primero y principal, tengo que fortalecer el área de déficit, que es las habilidades fonológicas mediante tareas como deletrear y componer palabras. Y la estrategia de lectura que voy a utilizar es silabiar haciendo golpecitos en las palabras, ¿sí? ¿Cómo trabajo el deletreo y la composición de palabras? En el programa GEL tenemos dos tableros, donde uno se llama el ataque, que es como una mezcla entre damas y, bueno, algún otro juego de mesa en realidad, en el que sacan la palabra del nivel en el que están, la leen, sin mirarla, tienen que deletrearla por el nombre de la letra y en función de cuántas letras tiene la palabra que acaban de deletrear sin mirar, avanzan en el tablero un lugar, dos lugares o pueden hacer un ataque aéreo al contrincante que es el profesional. Luego el profesional hace lo mismo y le hace el ataque al paciente. Entonces se divierten mucho jugando, pero para jugar hay que deletrear. O sea, hay que entrenar la palabra, entrenar las habilidades fonológicas. Para que se apoye y lo pueda hacer, le decís que se imagine la palabra escrita en el aire. Y eso va ayudando a la fijación léxica. En el otro juego se busca algo más complejo, se juegan con dos tableros y el paciente primero
lee una palabra, la da vuelta sin mirar, le dice al profesional cuántas sílabas tiene y el profesional en su tablero entonces busca el lugar donde tiene las sílabas que le dice el paciente que hay y el paciente se la deletrea por sílabas y el profesional tiene que luego armar qué palabra quedó formada y luego intercambian roles. Y esto ayuda muchísimo a la decodificación de palabras, a que las sepan separar por sílabas de manera correcta, a que entiendan las distintas estructuras que pueden llegar a tener las sílabas. Y no me va a alcanzar mucho el tiempo, pero voy a poner un poquito el video jugando este juego de este niñito. Sin mirar, lo guardo. Bien. P-R-O, P-R-O. Pro, F-E-R, profer. no, Ay, ¿qué pasa? F-E-S, Profes. O-R. O-R. A ver, entonces. Profesor. Medio raro, ¿no? Me parece que esta va por acá. ¿No? Sí. Para que de profesor. ¿Ven? Vamos Bueno, para acá. esto lo hace, no lo voy a mostrar todo el video porque no nos va a dar el tiempo, pero lo hace así y después se invierten los roles y es el niño el que dicta. Y ven cómo le cuesta el tema de la separación, pero bueno, lo va consolidando jugando y se divierten muchísimo. Y este es el otro juego donde, bueno, deletrean. Listo. Ya. Vamos a obtener la O, la B larga, la T, la E, la N, la E, la R. Muy bien. Ahora cuento. Contamos. Vamos a poner acá. Estoy haciendo. El profesional va anotando a ver si lo puede pasar al siguiente nivel o no. 7 era en este nivel. Agrego, ¿no? Bueno, se agrega una ficha o se hace un Perfecto, ataque, bueno, ahora- básicamente como para que vean. Y en torno a la otra estrategia, eso es habilidad fonológica, lectura silábica, se trabaja con el software a nivel palabra, a nivel oración y luego a nivel texto. Y se le dan los apoyos visuales a la estrategia de lectura silábica, como puede ser el tambor, que si lo aprieta hace ruidito, pero en este caso no lo voy a mostrar, o esto de tomar el aire, leer por sílabas y largar el aire que me queda, se hace con apretando el termómetro, el globo sube, lee por sílabas y cuando termina lo suelta y el globo baja. Entonces, con esta manera de visualizar la estrategia, la empiezan a implementar en lo que es la lectura de texto. Obviamente esto después se traslada a lo que es lectura de textos, ¿no? Bien. En lo que respecta a la etapa ortográfica, em, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya al paciente lo fortalecimos en su habilidad fonológica, ya puede leer silábicamente bien, queremos que pase a la etapa ortográfica, ¿no? Pasar a la etapa ortográfica sería poder empezar a reconocer palabras visualmente más rápido, no por su forma, pero sí poder atender a las letras para poder identificarlas más rápidamente. Bueno, esa es una... Y poder ver también las palabras que siguen, para lo cual vamos a trabajar análisis visual de las palabras, que es poder analizar las letras que suben, las que bajan. Lectura global, que va a hacerse mediante estrategias de respirar cada 3 palabras, cada 5 antes de la palabra cortita, en los puntos y en las comas, eso ya lo tiene que haber hecho. Y también, por ejemplo, el juego del stop, que ahora se los voy a mostrar, que es levantar la vista y tratar de decir las palabras que siguen que todavía no dije, pero que ya pasaron por mi vista, ¿verdad? Entonces, análisis visual, les dije, tenía que ver con poder eh, reconocer la letra más rápidamente por la forma de arriba. El lector típico hace un escaneo de la palabra mucho más ágil que el que tiene dislexia. Si bien la dislexia no es un problema visual, es un problema en la asociación de lo visual con lo fonológico, le vamos a enseñar a hacer esa asociación a partir de una información más chiquita de la palabra que hace que su lectura sea mucho más ágil. Entonces le vamos a presentar las palabras solo con la parte de arriba o solo con la parte de abajo. Le vamos a enseñar a mirarla con que empieza, con que termina y las formas que tienen las palabras, ¿no? Primero lo hacemos a nivel palabra, oración y luego texto. Y este es un ejemplo en el video. Yo te voy a disparar una palabra, vos te vas a fijar con qué empieza y con qué termina. Empieza con E, pero no sé cómo. Bien, ahora fíjate con qué termina
Y si hay letras que suben o que bajan. Sube la T ¿No viste con qué terminaba? No. Bueno, ahora fíjate con qué letra termina. con la O. Bien, a ver cuáles son las que suben. La T y la D. Bien, ahora las que bajan. No. ¿Baja alguna? No. Ahora intento leerlo con esta información. Encantado. A ver. Sí, muy bien. Bien, entonces esto primero lo hacemos como en un laboratorio solo a nivel palabra, después lo extendemos a nivel oración y texto. Los niveles del programa, tenemos el nivel 1 para palabra, para oración y para texto, ¿sí? Yo te voy Bien, la otra estrategia que es poder ver un poquito más allá, por ejemplo, sería la estrategia del stop. ¿Ah, esto cuál era? Sí, vamos a ver. Tenemos las dos, la de respirar, no me acuerdo cuál era esta, a ver, Vamos a elegir la estrategia de lectura está. global, la número 4. El stop. El stop. Entonces vas a empezar a leer y yo en un momento voy a tocar acá en stop y el texto se va a ir. Y vos me tenés que decir cuál es la palabra o las palabras que venían después de la última palabra que dijiste. ¿Sí? Empecé a leer en voz alta, pero voy a aumentar un poquito la letra. Ahí está. El tigre es un animal muy mamífero. Se alimenta de Muy bien, ¿te acordaste de otros animales Está copado y sigue. como ciervos, jabalíes jabalíes? y otros mamíferos más pequeños. Bueno, ven que él ya tiene otras estrategias. Viven Esperen, él ya estuvo en tratamiento y ya estuvo haciendo todo el trabajo fonológico de leer por sílabas, de bajar la voz en el punto. Entonces ahora se le está mostrando otra estrategia, pero tiene que incorporar las anteriores también, ¿sí? Y así se le va enseñando a leer de manera explícita distintas estrategias para que pueda decodificar de manera precisa y adquirir mayor fluidez. Ahora, si lo quiero llevar a la etapa expresiva, tiene que tener consolidada la anterior. Siempre que la haya consolidado y que lea como bastante como fluido, pero monótono, pero que le falte expresividad, entonces voy a hacer las estrategias de la etapa expresiva. ¿Cómo me doy cuenta de las etapas? Por cómo leen, escuchándolos leer y por la cantidad de palabras que leen. Por ejemplo, en la etapa fonológica leen entre 30 y 50, la etapa ortográfica es cuando están entre 60 70 palabras por minuto, y la etapa de lectura fluida ya son de 80 a más. Pero al disléxico le cuesta un montón llegar a este nivel, ¿no? ¿Y acá qué voy a trabajar? Voy a trabajar el ritmo mucho más, alargando la sílaba tónica, cambiando el tono de voz. Me olvidé decirles antes que la estrategia de alargar se usa como estrategia bisagra, tanto para pasar de la etapa fonológica a la ortográfica, como acá también de la ortográfica a la expresiva, cambiar el tono de voz y, bueno, y manejar más la respiración. Para cambiar el tono de voz en el programa pusimos una estrategia que es leer como extranjero, pero también se puede leer con voz finita, voz gruesa, etcétera, se puede cambiar, ¿no? Entonces veamos primero la primera estrategia, que es alargar. Vamos a practicar la estrategia 4, que es alargar una palabra. Vamos a trabajar con el nivel 7. establo. No le salió, pero porque el profesional Bien, no le ahora modeló. tenés que alargarla, ¿sí? Mira. Establo. A ver, vamos a poner otra. Trenza. Muy bien, otra más. Princesa. A ver Es cómo muy te sale. importante que el profesional modele. Viento. Otra más. Vuelvo. Aplaudir. A ver, pero tiene que ser una. Aplaudir. Bien, Bien, ¿por qué es una aplaudir, estrategia una compensatoria sola, bien. esto? Porque el lenguaje oral está bien establecido. Cuando hay dislexia no necesariamente va a haber un problema de lenguaje. Entonces, los pulsos sonoros de la voz son silábicos y es natural entender cuál es la que tenés que alargar, que es la sílaba tónica. Entonces, es un recurso compensatorio y se lo formalizamos y sistematizamos para que le ayude, porque cuando yo focalizo en alargar, libero mi vista para ver bien lo que sigue y tengo menos cantidad de errores también, ¿no? Y la lectura rítmica tiene que ver con cambiar el tono de voz. Acá le propusimos leer como extranjero Ahora vamos a italiano, elegir por ejemplo.
en lectura rítmica, la estrategia 3, que son los tonos. Vamos a elegir qué tono queremos usar. Vamos a usar el tono de italiano. Y acá nos fijamos. Un ejemplo. Apprendere a leggere con espressione è una tarea difficile, però non impossibile. Bueno, entonces ahora vamos a agrandar un poco la letra, para que quede mejor. Y vamos a leer con tono italiano. ¿Sí? Entonces empiezo yo. En el sistema solare hay 8 planetas. Marte es el cuarto planeta más cercano al Sol. Al Sol. Bueno, lo voy a cortar porque no hay mucho El más segun- tiempo, pero bueno, esto es importante que el modelado del profesional, ¿no? Y por último era el tema de respirar, gimnasia en el respirar. La respiración que sirve es la de antes de en los puntos y comas y antes de una palabra corta, pero hacemos un ejercicio de respirar cada 3, cada 5 y Vamos a finalmente hacer la estrategia con de antes de una palabra corta. respiración, la segunda, que es respiro cada 3 palabras. ¿Sí? El texto es de las hormigas, entonces voy respirando cada 3 palabras. Tomo aire y las leo las 3 juntas. Y después saco el aire que me queda. Empezá. Las hormigas forman parte de la familia de los insectos. Bueno, ya ven cómo él está integrando estrategias anteriores, pero bueno, básicamente el respirar y manejar la respiración hace que sea más preciso porque mira más las palabras, ¿verdad? Bien, y luego hacemos sí una instancia que se llama integrar, donde le mostramos el texto, que está ahí en la computadora, y están del costado las estrategias. Entonces lee y le vamos marcando qué estrategia sí aplica, porque la metacognición es sumamente importante, que tenga registro de qué estrategia está aplicando, cuál le sirve, cuál no. Entonces, al hablar sobre las estrategias lectoras y le damos un señalador para la hora de leer en papel, que es importante también leer textos en papel, donde también aplique las estrategias. Luego, y con esto ya termino, es importante decir, bueno, ¿esta intervención sirvió o no sirvió? Bueno, ¿cómo lo mido? Me tengo que fijar que lo vuelvo a evaluar en las pruebas estandarizadas y mejoró en el valor estándar, que puede ser un valor percentil, o eso, si mejora en el puntaje estándar, quiere decir que cerró un poco la brecha con los pares. A veces no cierra la brecha con los pares, pero mejora la cantidad de palabras por minuto. Esas dos informaciones son las que uno va a ir manejando para entender si mejora respecto de sí mismo o si además está cerrando la brecha con los pares. Para que un tratamiento sea efectivo, tiene que cerrar la brecha con los pares, aunque no la va a cerrar totalmente, pero acercarse, ¿no? Este es un ejemplo de evolución de Joaquín, que les iba a mostrar unos videos, pero ya no me va a dar el tiempo, por si quieren hacer alguna pregunta. Él como fue pasando de una etapa a la otra. Perdón, voy Ya. a terminar acá. Así por si me quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para la doctora Pearson? Tenemos todavía tiempo. Hay 3 manitas. Primero Alejandra, luego María y luego Patricia, por favor. Gracias, doctora. Tengo una pregunta específica. ¿Cómo hacemos esta parte sensible a los maestros directamente cuando tenemos niños con dislexia dentro del salón? Porque al final, obviamente, cuando los niños pasan a primaria, pareciera ser que la única manera de aprendizaje se vuelve a través de la lectura y la escritura. Y entonces, la manera muchas veces en México de poder seguir, pues, valorando si el niño sabe o no sabe, pues es a través de los exámenes. Y constantemente como terapeuta me encuentro en esa dificultad cuando tengo niños con dislexia en consulta de hacer como muy sensibles a los profesores, de que busquemos maneras alternativas de Sí, poder de eso voy a evaluar el hablar conocimiento. en el foro Ok. 20, voy a hablar de eso, Ah, ok. si Bueno, vamos a querés. dar como su opinión en cuanto a cómo sensibilizar un poco a esta parte, a los maestros, de cómo podemos acercar, sobre todo en esta parte específica. Bueno, sí, hay que hacer psicoeducación y mostrarles qué es lo que está pasando, que no es algo que capricho mío o poner un rótulo porque sí, sino que algo diferente está sucediendo en ese cerebro y que su inteligencia es totalmente normal y que tienen derecho a aprender y que como adulto y docente de vocación
tengo que generarle un marco para que pueda aprender con su dificultad incluso. Gracias, doctora. Después, no hay nada. Continúa Paola. ¿Dimos? Hola, buenas No, María. tardes. Bueno, ok. Ok, Continúa, Paula. ok. Bueno, doctora, primero muchas gracias por la presentación y gracias por los videos. Emociona. Verlos realmente es emocionante al ver el progreso del paciente. Una pregunta, como docente, ¿qué diferencias les puedo dar para que puedan distinguir entre un problema de percepción visual y un problema disléxico? Porque es muy común que cuando yo dentro del colegio escucho, no, es que tiene un problema de percepción visual, no, y ves y dices, no, este niño no tiene eso, o sea, cuando regresan de la evaluación te dicen dislexia. ¿Qué diferenciadores le puedo dar a un docente para que me Sí. pueda decir y más o menos ir poniendo las estrategias? Mira, si alguien tiene un problema de percepción visual, generalmente tiene anteojos o tiene un compromiso neurológico importantísimo, ¿sí? La dislexia no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que lo que está comprometido es la asignación del fonema al grafema con agilidad, ¿ok? Entonces es como que en el proceso se le cambian porque el cerebro ve las letras que siguen y cuando las quiere recuperar, las recupera a la inversa, pero no quiere decir que en la mente se le dieron vuelta las letras, ¿se entiende? Pero bueno, eso no es porque yo pienso ni nadie piensa, es porque está demostrado con estudios de neuroimagen que la percepción, y si vos le tomás una tarea de, de Bender, de figura de Rey o cualquier otra tarea, le va a dar perfecto, al menos que tenga disgrafía, que el problema no va a ser perceptivo tampoco, sino que va a ser motor. Entonces, hay que trabajar mucho en la psicoeducación. ¿Qué es psicoeducar? Es informarles qué les pasa, en qué consiste, por qué les pasa lo que les pasa, cuáles son las adecuaciones que necesitan y cuáles son las formas de poder rendir y aprender que no toquen el área de dificultad o que esté compensado. De eso voy a hablar un poco mañana. Digo, porque por ahí no hay tanto tiempo para que te lo diga ahora. Gracias, muchas gracias. Ah, María, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, son dos preguntas, pero son muy rápidas. Una, no sé si pudiera explicar un poco más detalladamente la técnica de stop, porque no me quedó tan clara, y también dónde podríamos conseguir los materiales para poder trabajarlos con nuestros pacientes o con alumnos, en caso de algunos de los que están asistiendo. Bien, la técnica del stop, perdón que detuve, porque si no íbamos a poder charlar. Empieza a Sí. leer y vos le sacás el texto o le decís que levante la vista, si es un texto en papel, y te tiene que decir las palabras que siguen. Ah, ok. O sea, está Pero al presente el principio texto no y se ven saca. nada, ¿eh? Al principio no ven nada, pero vos no podés hacer esa estrategia si antes no hicieron análisis visual. Como que las estrategias tienen que ver, o sea, tengo que ir viendo cuándo le corresponde, porque si yo me pongo con hacerle leer con tono extranjero, pero todavía decodifica mal, no se puede. Por eso tengo que entender bien en qué etapa está, a ver, ¿tiene logrado las estrategias de esta etapa? ¿Cuál va primero? ¿No? Entonces, como Claro. eso, sumamente importante. ¿Y la segunda pregunta qué era? Ah, ¿dónde podemos conseguir los materiales para poder Ah, trabajar con los chicos? es gel aprendizaje, lo que pasa es que México te la debo. Ah, ok. Si viajaba lo iba a llevar, pero no, o si vienen a Argentina, páguense un viajecito a Argentina Ok, y el software sí, es fácil, pero no sirve de nada trabajar la estrategia de lectura si no trabajas habilidad fonológica. Por eso nosotros vendemos la valijita, ¿sí? Acá te lo pongo si querés averiguar. Igual está en Instagram, ¿eh? ok. gelaprendizaje.com y si no en Instagram, pero es verdad que no, por ahí cuando se libere la exportación con nuestro nuevo presidente, se pueda volver a andar llevando material para allá. Si no, viajen para acá y contactan y se llevan la valijita. Perfecto, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Pearson, nuevamente. Una información muy Ah, interesante, ahí como dijo. preguntaban, perdón que te Ah, interrumpa, sí, ¿cuántas adelante. palabras por minuto hay que leer en cada grado? Mañana lo voy a mostrar, pero está en el libro que escribí que se llama Dislexia, una forma diferente de leer. Dice cuántas palabras y si no, eh,
Bueno, en primer grado entre 30 y 50, en segundo 50 70, en tercero 70 90, y así va. En cuarto entre 90 y 100, y como que va aumentando, ¿sí? Pero el máximo 150 en secundaria, digamos. En universidad, perdón. En secundaria con 100 palabras, 120. Un chico de secundaria hace entre 100 y 130, pero 100 a veces hacen los chicos de tercer grado. Por eso, este, es como mañana voy a mostrar como qué parámetro puedo tener, pero lo mejor eso no lo voy a usar para diagnosticar, sino para saber dónde está y en qué etapa está leyendo y para evaluar el progreso. Para diagnosticar le tomo una prueba estandarizada. Pero las palabras por minuto lo que me dice por dónde va, donde le va mostrando al chico también que ahora lee un poco más. Nuestro programa, aunque parezca poquito, mejoran 7 palabras por minuto cada 3 meses, cada 20 sesiones. Que decís, "Ugh, es muy poco", pero bueno, ese es el ritmo, ¿eh? Es el ritmo del disléxico. Ok, pues ahora sí, doctora, muchísimas gracias por esta información. Y como dijo una de las compañeras, pues yo también me emocioné, ¿no? De ver estos programas que tanta falta hacen, ¿no? Y que muchas veces pues no sabemos dónde están. Bueno, ujú. Muchísimas Bueno, gracias a a nombre ustedes y del suerte. Instituto Umbrales. Muchísimas Dale, gracias. yo me voy a quedar un poquito ahí silenciada, escuchando a ver el que sigue. ¿Puedo? Claro que sí, ¿Ok? claro que sí. Bienvenida. Bueno.